Bien, el taponamiento cardíaco simplemente va a ser la compresión por acúmulo de líquido, ya sea por algún tipo de derrame pericárdico o por un acúmulo de líquido de sangre, como es el caso del hemopericardio. Esto que van a terminar envolviendo lo que sería el corazón y al envolverlo van a comprimir estas cavidades cardíacas, que simplemente esto va a ser el aumento de la presión intrapericárdica, que tanto este aumento de la presión intrapericárdica junto con otros factores importantes como ser la volemia del paciente o también el grosor y la rigidez del pericardio, estos van a determinar o van a... Bien, para comprender un poco mejor la etiología, vamos a hablar un poco de la fisiopatología del taponamiento cardíaco, que como ya sabemos es causado principalmente por lo que sería, ¿no?, el derrame pericárdico. Este derrame pericárdico a su vez va a causar lo que sería el aumento de la presión intrapericárdica y este va a causar la restricción de llenado de las cavidades cardíacas, principalmente, ¿no?, de las cavidades derechas, ya que éstas poseen una menor presión. Ahora esta restricción de llenado de estas cavidades va a ser por la compresión que va a haber en estas cavidades a causa del acúmulo de líquido, llegando a afectar, ¿no?, primeramente al ventrículo, a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y a su vez también puede llegar a afectar en sus últimas instancias, ¿no?, al ventrículo izquierdo. Entonces también se puede dar un aumento de la presión venosa yugular, esto debido a que también hubo, ¿no?, un aumento de la presión de las cavidades cardíacas. Entonces este aumento de la presión venosa yugular es evidente, ¿no?, es visible en el caso de la regurgitación yugular. También se puede producir una disminución del gasto cardíaco, eh, que a su vez va a llegar a afectar y a producir lo que será una hipotensión, que en este grado se ve, ¿no?, esta hipotensión es propia de esta patología y se puede ver que el paciente inclusive no se puede llegar a percibir las pulsaciones, ¿no?, debido a que esta está demasiado baja. También se llega a producir lo que sería una congestión periférica. Entonces, el conjunto de todos estos mecanismos va a causar que se active lo que sería el sistema simpático. A su vez, el eje renina-angiotensina-aldosterona, como sabemos, ¿no?, para que éste pueda aumentar la presión arterial a través de la reabsorción de líquido, en el cual también se puede ver, ¿no?, en estos últimos, en este mecanismo, ciertos edemas en los miembros inferiores. Ahora, ahora también vemos lo que sería, ¿no?, que el cambio del volumen de un ventrículo llega a afectar al otro ventrículo. A esto se le llama la interdependencia ventricular diastólica, que esta no va a ser se va a poder mostrar a través de un signo que es propio de esta patología, que sería el pulso paradójico. Entonces, estos factores tienen un papel importante en la modificación de la aparición de los signos o de las manifestaciones clínicas hemodinámicas. Para comprender un poco mejor el taponamiento cardíaco, vamos a hablar acerca del líquido pericárdico. Entonces, el líquido pericárdico tiene que estar por debajo de 50 ml. Cuando este se aumenta, nos indica de que hay un derrame pericárdico. Puede ser pequeño o grande. Ahora van a haber ciertos factores que van a determinar eh, o de los que va a depender el efecto que cause este derrame pericárdico en las funciones cardíacas, los cambios que va a causar. Estos factores serían la cantidad de líquido que se va a acumular, la rapidez con que se acumula este líquido y también por último estaría la elasticidad del pericardio. Entonces, este derrame pericárdico puede ser pequeño o puede ser grande y el factor más importante, lo que hemos nombrado, sería más que todo la rapidez con que se acumula este líquido. ¿Por qué? Porque a veces puede ser un pequeño derrame pericárdico, pero puede presentar síntomas de manera más rápida que un derrame pericárdico con mayor cantidad, de unos 200 ml. Y con tan solo 300 ml ya se puede presentar ciertos signos como ser la ingurgitación yugular o la hipotensión. En casos, claro, cuando se presenta un tipo de taponamiento cardíaco agudo por un traumatismo, algún arma cortopunzante que penetró, ¿no?, en esta zona,
y los síntomas se presentan con mayor rapidez. Sin embargo, hay casos en los que hay grandes acúmulos de líquido de hasta 2000 ml y, y los síntomas, esta acumulación va a ser de manera prolongada, no va a ser de manera rápida, sino va a ser de manera prolongada, por lo cual no se van a presentar estos signos a primeras instancias, sino que a muy largo plazo se presentan cuando ya ya puede llegar a haber un colapso hemodinámico, por lo cual, ¿no?, en estos casos se presentan los signos y los síntomas en las últimas instancias y por lo cual también es difícil tratar a nuestros pacientes, ya que la mayor parte del tiempo de este derrame en estas personas se presentó sin signos y sin síntomas a causa de ciertos mecanismos adaptativos que tiene el organismo. Entonces, Soy Jimena Rodríguez y voy a seguir con las causas del tamponamiento cardíaco. Este cuadro clínico se ha manifestado en casos de al menos el 1% en pacientes con infarto de miocardio agudo, que estos fueron tratados con fármacos frinolíticos, pero el riesgo es menor en pacientes tratados con intervención coronaria percutánea, siendo las principales causas que produce un taponamiento cardíaco son rupturas de la pared del ventrículo y pericarditis hemorrágica. Generalmente las causas que llegan a producir esta patología están relacionadas con cualquier enfermedad que pueda desarrollar una pericarditis, las cuales pueden ser idiopáticas, pueden ser infecciosas, tales como viral, como el adenovirus, la influencia, rubeola, VIH, las bacterianas como ser la Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, las fúngicas como ser la histoplasmosis, las parasitarias como ser la toxoplasmosis y una importante que también es la endocarditis infecciosa con absceso en anillo valvular. Otras causas pueden ser también por radiación, por neoplasias tales de metástasis como el cáncer de mama, cáncer de pulmón, enfermedad de Hodgkin, leucemias, melomas, neoplasias primarias como ser las teratomas, las lipomas, la angioma, el síndrome paraneoplásico, también puede haber causas cardíacas como la inflamación de la capa media de la pared del corazón, que es la miocarditis, por un desgarro en la capa interna de la aorta, como ser la disección de aneurisma aórtico, la pericarditis temprana por infarto de miocardio, el síndrome de Dressler. También puede haber causas por trauma, un trauma contuso, penetrante, iatrogénico, que es una perforación por inserción de catéteres, resucitación, cardiopulmonar, post cirugía torácica. También puede haber causas autoinmunes como enfermedades reumáticas, como ser el lupus eritematoso sistémico, también que específicamente es muy raro, pero si se llega a dar es potencialmente mortal. También otras cosas pueden ser por artritis reumatoide, vasculitis, otras como ser granulomatosis, una fiebre reumática. También algunas causas pueden ser las drogas como la isoniazida, la fenitoína. También otras causas pueden ser metabólicas como ser el hipotiroidismo, la uremia y el síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento. El tratamiento más eficaz para un taponamiento cardíaco es el drenaje del líquido pericárdico, logrando liberar la presión intrapericárdica y mejorando el estado hemodinámico. La decisión de drenar el líquido pericárdico depende de su evaluación clínica y los hallazgos ecocardiográficos y más que todo el riesgo del procedimiento, ¿no? El taponamiento cardíaco con inestabilidad hemodinámica va a requerir de un drenaje urgente del líquido pericárdico. Esto va a generar una mejoría más rápida en la hemodinamia cardíaca del paciente. El taponamiento
con mínima o nula afectación hemodinámica, este se puede tratar básicamente se puede tratar conservadoramente, ¿no? Con una adecuada monitorización hemodinámica, con ecocardiografías seriadas, que sería 2 cada 3 días, así evitando la disminución de la volemia y tratando la causa principal del derrame pericárdico. Cualquier cambio en la cantidad del derrame pericárdico puede llevar al desarrollo de síntomas compatibles con este tamponamiento, ¿no? Este va a requerir un drenaje de líquido pericárdico lo más pronto posible. El tratamiento de elección, según las guías de la enfermedad pericárdica del 2004 de la Sociedad Europea de Cardiología, es la pericardiocentesis con catéter. Esta forma de drenaje va a estar guiada por una ecocardiografía. Esta va a permitir una mejor medida de las distancias constantes de las distancias hemodinámicas, ¿no? Esta va a ser más barato que la cirugía y va a ayudar a diferenciar de la pericarditis constrictiva. Sin embargo, el líquido pericárdico también se puede drenar a través de la cirugía por una pericardiotomía o una cirugía de video asistida, ¿no? Se prefiere la intervención quirúrgica si hay un recibimiento del derrame y si el derrame está loculado. Si se requiere obtener una biopsia del pericardio o si el paciente presenta una coagulopatía, pero de esta forma el tratamiento es más riesgosa debido a que requiere la anestesia general, la cual esta va a poder empeorar la condición hemodinámica del paciente. La pericardiocentesis es un procedimiento terapéutico como diagnóstico, ya que en muchas ocasiones es necesario analizar el líquido extraído para determinar la posible causa del derrame, sobre todo en aquellos en donde la causa es desconocida. Luego realizado el procedimiento, el paciente deberá ser monitorizado por telemetría continua y la toma de vitales al momento de las primeras 24 a 48 horas. Posteriormente se realizará una ecocardiografía antes de egresar al paciente para garantizar la remoción del líquido y descartar las posibles resididas. La ecocardiografía se deberá de repetir de 1 a 2 semanas luego del alta y de 6 a 12 meses después del egreso. Sin embargo, la frecuencia de los controles de ecocardiogramas dependerá de la etiología del derrame y de la recurrencia de los síntomas, ¿no? También van a existir terapias adicionales para el tratamiento del taponamiento cardíaco. Como ser la represión del volumen se realizará con sangre, plasma, dextrán o solución salina. Si la condición del paciente así lo requiere, ¿no? Se dice que la presencia de presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio es un factor predictivo de buena respuesta a la fluidoterapia. Se va a reponer el volumen siempre y cuando se esté realizando un adecuado drenaje del líquido pericárdico, ya que la expansión del volumen va a aumentar la presión intrapericárdica y la del atrio derecho y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, lo que esto va a empeorar la situación clínica del paciente. El uso de agentes inotrópicos con o sin el uso de agentes inotrópicos con o sin vasodilatadores es incierto. Esto puede ser debido a que se ha descrito que la estimulación inotrópica en el taponamiento es máxima, pero también se cree que el uso de dobutamina
se prefiere sobre otros inotrópicos para revertir esta hipotensión. Tratamientos de soporte ventilatorio con presión positiva deberían ser evitados debido a que dificultan el llenado cardíaco al aumentar la presión intratorácica. Bien, estoy yo responsable por hablar un poquito sobre la anatomía y fisiopatología del tamponamiento cardíaco. Bien, de manera general, el tamponamiento cardíaco es un proceso patológico donde el corazón es incapacitado de se distender de una manera completa. Eso es producido por un aumento de presión intrapericárdica. Pero, ¿qué sería la presión intrapericárdica? Para iniciar a hablar un poquito sobre presión intrapericárdica y tamponamiento cardíaco, hay que entender primero bien la anatomía del pericardio. Bien, el pericardio está situado donde el corazón está situado en el mediastino medio dentro de la caja torácica. El pericardio va a ser compuesto de dos membranas, ya que es una membrana fibroserosa. Una membrana fibrosa que es la que va a revestir externamente el corazón y que va a estar en contacto con el esternón y el músculo triangular del esternón, y su capa más interna, que es llamado de serosa, donde se divide en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal va a estar en contacto directamente con la porción fibrosa del pericardio, y la hoja visceral va a estar en contacto con el corazón, donde suele ser llamado del epicardio. Entre la hoja visceral y la hoja parietal tenemos lo que se llama de cavidad pericárdica. Bien, el pericardio en general tiene dos funciones muy importantes, y esas dos funciones, una ya conocemos por anatomía básica y fisiología básica, que sería la fijación del corazón, ya que el pericardio es uno de los medios de fijación del corazón. ¿Cómo el pericardio hace eso? El pericardio tiene tres ligamentos que lo fijan en determinadas porciones de la cavidad torácica, siendo en el esternón o el ligamento externo pericardio, en el diafragma con el ligamento frénico pericárdico, y en las vértebras, la columna torácica, con el ligamento vértebro pericárdico, que es llamado igual del ligamento de Beraut. Esos ligamentos hacen, junto con los vasos, los grandes vasos, el ayudar en la fijación del corazón dentro de nuestra cavidad torácica, além de ser una barrera para impedir algunos tipos de ingreso de sustancias patógenas al corazón. Ahora, hablando de una manera más fisiológica, el pericardio va a tener una función mecánica, ya que esa era la función membranosa. La función mecánica del pericardio consiste en mantener la complianza del órgano, o sea, consiste en impedir una distensión excesiva del corazón en los periodos de llenado ventricular. ¿Cómo hace eso? Bien, el pericardio va a tener dos características importantes. Una característica en ser una membrana totalmente extensible y una membrana no distensible. Y esas dos características se dan por la presencia de fibras elásticas y fibras de colágeno en el pericardio, donde las fibras elásticas, en el momento que el corazón empieza a se distender, las fibras elásticas acompañan esa distensión, y en el momento que se vuelve excesivo, las fibras de colágeno retraen ese pericardio, haciendo con que el corazón mantenga su compliancia y mantenga una uniformidad en su distensión en los periodos de llenado ventricular. Entonces, ¿qué sería la presión pericardia? Ya que sí sabemos que el pericardio tiene esa función de mantener la distensibilidad del corazón. La presión pericárdica está relacionada primeramente a su entorno. Dentro del mediastino, que es el espacio hecho entre las pleuras pulmonares, siempre la presión va a ser negativa.
porque de primera instancia tenemos las presiones pulmonares que por toda su excelencia van a ser negativas, ya que ellas se acomodan a los estados de expansiones pulmonares dados en una inspiración. Entonces, de la misma manera, la presión intrapericárdica es una presión negativa que va a acompañar los procesos de distensibilidad del corazón. O sea, cuando el corazón se distiende en una diástole, la presión del corazón está positiva. Entonces, luego la presión del pericardio igual va a estar positiva. Pero, o sea, si cuando distende el pericardio se queda positivo, entonces estados de llenado en la cavidad pericárdica por algún tipo de sustancia, sea líquido, sangre, él llena esa cavidad pericárdica, distiende el pericardio, haciendo con que la presión del pericardio se vuelva positiva, pero sin acción, sin estar relacionada a una dilatación del corazón. En ese estado, cuando el corazón intenta se dilatar, él va a intentar competir por espacio que está siendo perdido por una presencia de un líquido anómalo dentro de mi cavidad pericárdica. Ese estado es llamado de tamponamiento cardíaco. Entonces, el tamponamiento cardíaco por su excelencia va a depender de dos factores principales para el desarrollo progresivo y totalmente lesivo a los órganos a los órganos periféricos, donde él va a depender de la cantidad de líquido que ingresa dentro de mi cavidad pericárdica, o sea, de un derrame pericárdico, y el tiempo que el corazón lleva intentando combatir esas cantidades y esos aumentos de líquidos que hay en la cavidad pericárdica. Eso se desarrolla de una manera simultánea y temporalmente, o sea, en un tamponamiento cardíaco se puede empezar de un simple derrame pericárdico y hasta evolucionar a un estado de choque cardiogénico, porque el corazón no va a poder distender con esa presión positiva producida dentro del pericardio por ese líquido anómalo. Ellos van a intentar combatir espacios, eso va a disminuir la distensibilidad, la diástole del corazón, donde primeramente va afectando mucho el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho tiene su mayor capacidad distendible y el ventrículo izquierdo es más grueso por intentar luchar contra las altas presiones de la aorta. Entonces tiene que ser con su parte muscular más gruesa que el distensible que el ventrículo derecho. Entonces, dado que el ventrículo derecho no se pueda distender de manera completa, entonces la sangre que va a volver por las venas pulmonares al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo sucesivamente, va a ser menor, haciendo con que la fracción de eyección sea mucho menor, disminuyendo el gasto cardíaco, que de primera instancia, como en procesos como de insuficiencia cardíaca, el corazón, el cuerpo intenta compensar aumentando las presiones con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo un estado de taquicardia en el corazón. Y ese estado, de una cierta manera, puede compensar, pero no totalmente. Porque en el momento que se va aumentando la presión intrapericárdica, si llega a un punto en que el gasto cardíaco es muy insuficiente, las presiones son muy altas y el corazón llega a un fallo de bomba. Y cuando el corazón llega a un fallo de bomba, es lo que lleva a tener un choque cardiogénico producido por ese líquido dentro de la cavidad pericárdica. Soy Ernesto Paz Méndez, registro 63536, y voy a exponerle las principales manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco. Ya sabemos que el taponamiento cardíaco es la compresión del corazón por el exceso de líquido. Esta compresión va a evitar que el corazón se llene correctamente, ocasionando diferentes manifestaciones clínicas. Para identificar a un paciente que tiene taponamiento cardíaco utilizamos una tríada, la tríada del taponamiento cardíaco, que identifica las tres principales manifestaciones clínicas de esta patología. Las principales manifestaciones clínicas son la ingurgitación yugular, la hipotensión arterial y el pulso paradójico.
La ingurgitación venosa yugular es ocasionada por el acúmulo de sangre que hay en la vena yugular. Esto ocasionado por la presión cardíaca, especialmente del lado derecho del corazón. La hipotensión arterial se da porque como el corazón está comprimido, los ventrículos no pueden llenarse como deberían ni tampoco se pueden contraer. Entonces mandarán pocos niveles de sangre hacia el cuerpo y como resultado la presión arterial caerá. Y esta presión arterial baja, en especial la sistólica, traerá como consecuencia el pulso paradójico. Y el pulso paradójico no es nada más que la disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración como consecuencia de la baja presión arterial sistólica. Posteriormente se le hace una radiografía a los pacientes que tienen taponamiento cardíaco, donde se va a apreciar que la silueta cardíaca está aumentada. Esto se le llama el signo del corazón en garrafa, característico de los pacientes que tienen taponamiento cardíaco. También pueden haber otras manifestaciones clínicas, como la oliguria, la cianosis, la taquicardia y la fiebre. El diagnóstico de un taponamiento cardíaco se realiza basado en hallazgos del examen físico e historia clínica como dolor torácico, síncope o presíncope, disnea. Puede tener disnea, taquipnea, hipotensión, taquicardia, edema periférico, presión venosa yugular elevada y pulso paradójico. Estos son unos signos y síntomas asociados con cambios de ecocardiograma como derrame pericárdico, evidencia de colapso de cámaras cardíacas, puede tener variación de flujo, dilatación de vena cava inferior, es consistente y muy sugestivo de un taponamiento cardíaco. Pero el diagnóstico definitivo de esta patología será cuando se confirme la mejoría hemodinámica y buena respuesta clínica al drenaje de líquido pericárdico. Para el diagnóstico diferencial del taponamiento cardíaco se analizan basado en la cronicidad de los síntomas del paciente. En el taponamiento cardíaco agudo, el paciente se presenta por lo general presión venosa yugular elevada e hipotensión. En este caso se deberá distinguir entre infarto agudo de miocardio, sobre todo el ventrículo derecho. Puede tener tromboembolismo pulmonar o disección de aorta. En ninguna de estas patologías se presenta con pulso paradójico, lo cual ayudaría a diferenciarla del taponamiento cardíaco. En la forma de presentación subaguda se documenta disnea, fatiga, presión venosa yugular elevada y edema periférico. Acá se debe distinguir entre pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis o incluso una hepatopatía, siendo la ecocardiografía muy útil para esta distinción. Gracias. Bueno, el taponamiento cardíaco es un síndrome clínico hemodinámico potencialmente mortal que resulta de la comprensión del corazón por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, el cual genera una elevación de la presión intrapericárdica que rebasa la presión de las cavidades ventriculares, impidiendo su llenado. Podemos afirmar que la ecocardiografía es la técnica de elección para el diagnóstico DP14. Esta es una técnica que nos permite además cuantificar la cantidad de líquido acumulado de una manera poco exacta, aunque bastante aproximada como para poder tomar decisiones terapéuticas. Clasificando el DP en ligero, moderado o grave tras medir en una ecocardiografía en modo M, la separación diastólica máxima entre pericardio y epicardio. Si es menor de 10 milímetros, se considera ligero, moderado. Si la separación oscila entre 10 milímetros y 19 milímetros, y grave si es igual o superior a 20 milímetros. Hay que destacar que no todo esa zona anecoica o hipoecogénica corresponde a la presencia de DP, por lo que debe establecer el diagnóstico diferencial con otras situaciones. Las más frecuentes son el derrame pleural y la grasa epicárdica. Bueno, para el diagnóstico de un taponamiento cardíaco se realiza basado en los hallazgos del examen físico e historia clínica, como dolor torácico, síncope o presíncope, ya sea disnea, taquipnea, hipotensión, taquicardia, edema periférico, presión venosa, yugular elevada y pulso paradójico. Estos son unos signos y síntomas asociados con cambios en
cardiograma con derrame pericárdico. Evidencia de colapso de cámaras cardíacas, variación de flujo, dilatación de vena cava inferior, es consistente y muy sugestivo de taponamiento cardíaco. Pero el diagnóstico definitivo de esta patología será cuando se confirme la mejoría hemodinámica y buena respuesta clínica al drenaje de líquido pericárdico. Bueno, para el diagnóstico diferencial del taponamiento cardíaco se analizan basados en la cronicidad de los síntomas del paciente. En el taponamiento cardíaco agudo, el paciente presenta por lo general una presión venosa yugular elevada e hipotensión. En este caso, se deberá distinguir entre infarto agudo de miocardio, sobre todo en el ventrículo derecho, tromboembolismo pulmonar o disección de aorta. En ninguna de estas patologías se presenta con pulso paradójico, lo cual ayudaría a diferenciarla del taponamiento cardíaco. En la forma de presentación subaguda se documenta la disnea, fatiga, presión venosa yugular elevada y un edema periférico. Acá se debe distinguir entre pericarditis constrictiva, una insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis o incluso hepatopatía, siendo la ecocardiografía muy útil para esta distinción. Eso sería todo. Mi nombre es Jocelyn Farel Ponce y código 63041. A mí me tocó explicar las partes de los factores de riesgo, las complicaciones y cómo prevenir lo que es con respecto al taponamiento cardíaco. Los riesgos y las complicaciones. En el taponamiento cardíaco no existe un factor específico en el cual lo desencadene. La afección de sangre o líquido acumulado dentro del pericardio es la causa que impide que los ventrículos se expandan por completo y pueda llenarse o bombear la sangre. Lo que suceden es del 2 de cada 100 personas. Con respecto a los tipos de factores de riesgo, se puede decir que lo que es el taponamiento cardíaco, llegar a aumentar esta probabilidad de afección dentro de la población. Estas afecciones se dividen en las lesiones del corazón. Mayormente las lesiones del corazón son cerradas, también conocido como traumatismo cerrado, la ruptura de una cámara cardíaca o la ruptura de una válvula cardíaca. Con respecto a lo que se basa al cáncer del pulmón o en la etapa terminal o fase terminal más conocido, se puede decir que llegando a causar las células recubran lo que son los conductos de aire. Existen dos tipos de conductos, las cuales son las células pequeñas y las células no pequeñas. En los síntomas del cáncer del pulmón se presenta agotamiento extremo, en la cual no existe un descanso oportuno para esta situación. En la insuficiencia renal se podría decir que los riñones pierden la capacidad de filtración y también existe un desequilibrio en la composición de la sangre. Insuficiencia renal se puede decir que los pacientes hospitalizados que presentan esta enfermedad crítica precisan de cuidados intensivos. La radioterapia del tórax mayormente se especializa en pacientes con enfermedades cardíacas por los cuales necesitan inducidas por los tratamientos para el cáncer, donde esta enfermedad presenta cardiotoxicidades o también conocida como toxicidades cardíacas. Sus manifestaciones también se presentan por las fallas cardíacas como también la difusión asintomática del ventrículo izquierdo como la hipertensión arterial, arritmias, prolongación del intervalo QT. También están las enfermedades cardíacas vasculares y las enfermedades cardíacas isquémicas.
El lupus eritematoso sistemático, o más conocido con las insignias LES, se puede decir que es una afección al corazón en la cual existe el 50% de los casos en los pacientes. El diagnóstico diferencial de lo que sería ser el lupus eritematoso sistemático, o como ya dije, la LES, se podría decir los niveles del BGS son elevados, como también existen niveles bajos de la C4. También están las enfermedades renales y el derrame pleural. Las complicaciones que existen en el taponamiento cardíaco pueden llegar a ser insuficiencia cardíaca, derrame loculado, neumotórax, trauma abdominal, arritmias como por ejemplo bradicardia y taquicardia ventricular o coágulos sanguíneos, sangrado, shock. Conclusiones. En lo que respecta a lo que es la conclusión de ilusión del taponamiento cardíaco, o también conocido como derrame pleural, aquellos casos en los pacientes de este líquido llenado en el pericardio no es muy frecuente, como también aceleración del llenado del líquido. Esto puede llegar a causar un trauma o una ruptura de lo que sería ser el miocardio. En estas causas se podría decir, con respecto al taponamiento cardíaco, se puede decir que existen dos tipos de causas. Están las causas agudas y las causas crónicas. También se puede determinar que existen incidencias en lo que es en el taponamiento cardíaco, como pueden ser los traumas pectorales, las disesiones aórticas, las terapias con coagulantes, los resultados de una cirugía. También está la periocardiocentesis, el taponamiento cardíaco agudo y la famosa triada de B, entre otros.